Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la Santiago Media. Esta presenta Eufónica, un lenguaje con sentido. Este es un espacio creado para educar, informar y dar a conocer los servicios desde la fonoaudiología y su importancia. El día de hoy tenemos un tema muy importante y especial dentro del campo de la salud y la fonoaudiología. Antes de iniciar es importante mencionar el rol del fonoaudiólogo, el cual es el encargado de evaluar, prevenir, tratar dificultades comunicativas, el habla, la voz, la audición y funciones de alimentación y también la deglución. En condiciones como labio fisurado, paladar hendido, eh, su papel es totalmente fundamental, ya que apoya el desarrollo del habla, la alimentación y procesos de rehabilitación con equipos interdisciplinares. Entrando al tema central sobre el labio fisurado y paladar hendido, esta es una condición congénita que, aunque no siempre se visibiliza lo suficiente, puede impactar profundamente la vida de quienes los presentan. Afecta aspectos como la alimentación, la deglución, la voz y también afecta el desarrollo social de la persona. Es por eso que en este programa se busca comprender más a fondo esta condición y también su impacto en la vida de las personas y la importancia del acompañamiento profesional y familiar en su proceso. Es por eso que para profundizar en este tema contamos con la presencia de Daniela Pusa Paz, quien es fonoaudióloga con maestría en ciencias biomédicas y énfasis en cabeza y cuello, con experiencia en evaluación, diagnóstico e intervención del labio paladar fisurado. Así es, Diana. Bueno, y en un momento nuestra invitada dará su intervención. Sin embargo, para comenzar es importante entender qué es el labio fisurado paladar hendido. Bueno, se trata de una condición genética que ocurre durante el desarrollo del bebé en el embarazo, cuando las estructuras del labio superior o del paladar no se fusionan completamente. Esto puede generar diferentes tipos de fisuras que pueden afectar no solamente el labio, el paladar o ambos. Esta condición no solamente tiene implicaciones estéticas, sino también funcionales, ya que pueden afectar la alimentación, la respiración, la resonancia, el habla. Por esta razón, el trabajo suele ser interdisciplinar, involucrando médicos, cirujanos, odontólogos, otorrinolaringólogos, psicólogos, trabajadores social y, por supuesto, fonoaudiología. Exacto, Isa. Para profundizar un poquito más, el labio fisurado y paladar hendido suceden cuando los tejidos de la cara y de la boca no se funcionan de manera adecuada. Por lo general, los tejidos que conforman el labio y paladar se fusionan entre sí durante las primeras semanas de embarazo. Pero en bebés con labios fisurados y paladares hendidos, estos nunca se fusionan, por lo que pueden generar esa abertura. En algunos casos, los bebés heredan un gen que aumenta la probabilidad de desarrollar esta condición. Y la combinación con factores ambientales hace que produzca un aumento de esta hendidura. Tenemos algunos factores como los siguientes: antecedentes familiares. El padre o la madre con antecedentes familiares con labio fisurado o paladar hendido pueden correr más riesgo de tener un bebé con la misma condición. Tenemos también, por otro lado, la exposición a ciertos o a ciertas sustancias durante el embarazo, como las personas o las mamás que fuman cigarrillo, bebés que durante el embarazo las mamás pues consumieron alcohol o toman ciertos medicamentos. Y como último factor tenemos no tomar algunas vitaminas durante el embarazo. Por ejemplo, no tener suficiente folato o vitamina B9 en el cuerpo durante el primer trimestre del embarazo. Esto puede aumentar el riesgo pues, de tener el labio fisurado y paladar hendido. Bueno, gracias, Aine. Bien sabemos que las personas con labio fisurado y paladar hendido enfrentan múltiples dificultades según el tipo y gravedad de hendidura. Y estas pueden ser dificultades para alimentarse, infecciones del oído y pérdida de audición, dificultades en el habla y problemas dentales. Tenemos una pregunta que es muy importante,
para nuestra invitada, principalmente para aclarar dudas a los padres que reciben este diagnóstico en los primeros meses de vida del bebé. Doctora, queremos preguntarle qué mensaje o recomendación le daría a las familias que están comenzando este camino con su bebé. Bueno, muy buenos días con todos. Inicio presentándome. Mi nombre es Daniela Puzapaz. Yo soy fonoaudióloga egresada de la Universidad del Cauca. Realicé mi maestría en Ciencias Biomédicas con énfasis en anatomía, que me ha llevado a poder comprender un poco más lo que es la zona de cabeza y cuello, y me enfoqué en la población con labio fisurado y paladar hendido, con quienes he tenido un acercamiento desde hace unos 5 años en la consulta de cirugía plástica en el Hospital Universitario del Valle con el equipo multidisciplinario de labio y paladar fisurado. En cuanto a la pregunta que me realizas, pues las primeras condiciones que deben de tener en cuenta los padres es que el bebé que nazca independientemente con labio y paladar fisurado puede llevar una vida totalmente igual a un niño que no tenga esta condición, que van a haber algunas funciones que se van a ver afectadas, sobre todo el tema del habla, el tema del lenguaje, el proceso de la articulación, y de forma secundaria puede ser el tema de la audición. Sin embargo, si es detectado en los primeros meses de vida, puede tener un seguimiento, va a tener su proceso terapéutico y su proceso de intervención de forma adecuada. También es importante reconocer que hay mucha desinformación, hay muchos mitos sobre este tema, y que los padres desde los primeros meses pues tienen ese temor de que su bebé no va a poder hablar bien, no va a poder comer bien, no va a poder escuchar, o algunas otras sintomatologías que es importante mencionarlas. Creo que lo más importante es que los padres acepten que esta condición, por diferente etiología que se pueda presentar, va a traer algunas dificultades, pero no va a cambiar como tal, digamos, que la calidad de vida de estos niños. Otra recomendación que les daría es que siempre el bebé, desde el momento en que nace, tiene que estar en un proceso terapéutico, lo ideal en un equipo multidisciplinario, donde esté odontopediatría, donde esté odontología, trabajo social, psicología, porque ya lo mencionaban, el tema emocional, pero sobre todo el apoyo con fonoaudiología, que lo ideal es que esté antes, durante y después de la intervención quirúrgica. Si bien tanto el labio fisurado como el paladar hendido, pues su tratamiento es la cirugía, necesita obligatoriamente que se haga el tratamiento con fonoaudiología. Listo, doctora, muchísimas gracias. Teniendo en cuenta esto que dices, sabemos que estas dificultades pueden presentarse tanto en la alimentación, la audición, el habla y la salud dental. Es fundamental que los niños con labio fisurado y paladar hendido reciban una atención y un seguimiento oportuno por parte de un equipo profesional de la salud. Además, lo que usted decía, el acompañamiento y la orientación a familias desde los primeros meses de vida del bebé juega un papel clave para favorecer su desarrollo y mejorar su calidad de vida. Por otro lado, justamente hablando de esto, nos gustaría profundizar en otro aspecto que nos parece muy importante, y es que sabemos que la evaluación es fundamental para iniciar cualquier proceso terapéutico. Entonces, por ahora hablemos de la evaluación fonoaudiológica en pacientes con labio fisurado y paladar hendido. Entonces, doctora, cuando un paciente con labio fisurado y paladar hendido llega por primera vez a su consulta, ¿qué es lo primero que evalúa el fonoaudiólogo? Bueno, lo primero es que hay una evaluación que es prequirúrgica y una evaluación que es postquirúrgica. Si te llega un niño que todavía no ha sido operado, si es del paladar, lo primero que debo instruir al padre es que hay una cierta edad para realizar esa intervención quirúrgica. Si es del paladar, lo ideal es que sea entre los 12 y los 18 meses. Si es del labio fisurado, tiene que ser entre el primer y tercer mes. Si ya te llega a la consulta un niño postquirúrgico, es decir, que ya realizó su palatorrafia y su queiloplastia, que es decir, queiloplastia el del labio, palatorrafia el del paladar, entonces vamos a hacer una intervención netamente de la articulación.
todo lo que son los fonemas, específicamente lo que son los fonemas oclusivos, los fonemas bilabiales, todo el tema de articulación, para saber qué tanto yo le puedo exigir a ese bebé o a ese niño en el desarrollo de su lenguaje. Se tiene que realizar un mes después de la cirugía. Si yo realizo una intervención, un ejercicio, una manipulación antes del primer mes, corremos el riesgo de que esa sutura o esos puntos en el paladar o en el labio se vayan a abrir. Es decir, que siempre la terapia o la intervención tiene que iniciar después del primer mes. A medida de que el niño pues va creciendo, sabemos que los hitos del desarrollo del lenguaje pues van a ir aumentando, por lo tanto pues nuestra evaluación pues va a ser acorde a la edad en que llegue el bebé o el niño. Si estoy en los primeros meses de vida, pues tengo que mirar el tema del balbuceo, de la explosión, de todos los gestos faciales, todo el desarrollo normal como un niño que no tenga condición con labio y paladar fisurado. Si ya está un niño escolarizado, pues me voy a enfocar a la articulación, específicamente punto y modo articulatorio adecuado o de forma aproximada, sobre todo para los fonemas oclusivos y bilabiales. En cuanto al tema de la alimentación, cabe destacar que son muy pocos los casos que tienen secuelas postquirúrgicas. Generalmente el problema de la alimentación es cuando el bebé todavía no ha recibido la intervención quirúrgica. Una vez se cierra el paladar o se cierra el labio, el niño ya no va a tener problemas de alimentación. Sin embargo, hay adultos que por malos cuidados postquirúrgicos pueden tener esa condición y pueden verse afectados. Es importante resaltar, o quizás en fonoaudiología aclarar, que siempre pensamos que una persona con labio y paladar fisurado, su sistema estogmatognático o sus músculos de la región oral van a estar afectados, y no es así. Simplemente que va a bajar un poco el tono, la coordinación, pero no me tengo que enfocar a eso, sino al proceso de articulación para favorecer de forma secundaria el proceso de alimentación. Según la experiencia que yo he adquirido en estos últimos 4 años, que he tenido acercamiento directamente con la Fundación Operación Sonrisa, que soy voluntaria nacional de atender niños con labio y paladar fisurado, entonces nos enfocamos netamente a la articulación y netamente a los procesos de habla. De forma secundaria la audición y de forma ya terciaria el tema de la resonancia y la voz. Entonces esos serían como los aspectos para evaluar cuando llega un niño por primera vez a evaluarse. Bueno, como venimos mencionando, la evaluación fonoaudiológica es un paso fundamental, ya que permite identificar cómo esta condición puede afectar diferentes funciones del sistema estomatognático, del desarrollo comunicativo también, y pues a través de esta valoración ya se puede analizar aspectos como el funcionamiento de las estructuras orales, la producción de los sonidos del habla y la resonancia, lo que permite orientar de manera adecuada el proceso de intervención. Además, la evaluación temprana facilita la detección de posibles dificultades y permite iniciar estrategias que favorecen el desarrollo del habla y la comunicación desde las primeras etapas de vida. Así es. Por esta razón el trabajo fonoaudiológico se articula con otros profesionales de la salud, como los odontólogos, los otorrinolaringólogos, los psicólogos, y eso es con el objetivo de brindar una atención más integral. También eso es para favorecer el desarrollo funcional del paciente y que se sienta más acorde a lo que es la normalidad. En este caso, ¿qué tipo de tratamientos brindaría usted para apoyar al paciente con labio fisurado y paladar hendido? Bueno, desde el área de fonoaudiología, la terapia que se va a realizar es terapia del habla, específicamente terapia de articulación. Lo ideal es que sea antes, durante y después. Antes
explicándole a la familia, porque cabe resaltar que este tipo de terapias o este tipo de, digamos, de intervención, sí o sí necesito el apoyo de la familia. Entonces aquí cambia un poco ese modelo de terapia que nosotros convencionalmente nos han, digamos que nos han enseñado, y es que tú entras solo con tu paciente. Acá obligatoriamente tiene que entrar el paciente y un acompañante, y todas las terapias tienen que entrar con el acompañante, porque ese niño o ese adulto o ese bebé pues no tiene un patrón adecuado del habla. Entonces quien va a ser, digamos, su tutor o su orientador en casa pues va a ser el familiar. Entonces uno como terapeuta pues va primero a orientar al padre o al acudiente, al acompañante, para que sea el reflejo de quien le pueda retroalimentar al niño la terapia, los ejercicios. Esa sería la primera y la más importante, la terapia del habla. Pero también es importante saber que estructuralmente el niño ya tiene todas las cirugías posibles. Sí, definitivamente haces un determinado número de sesiones, dejas unos ejercicios específicos para la articulación y el niño definitivamente no logra producir ese sonido, hay que hacer lo ideal una nasofibrolaringoscopia o una nasoendoscopia con apoyo de cirugía plástica o de cirujanos otorrinolaringólogos especialistas en labio y paladar fisurado, para identificar el tipo de cierre velofaringio, donde podemos identificar que realmente esa cirugía del paladar pues es efectiva y no hay que volver a hacer una intervención. Digamos, si ese examen, los resultados no fueron lo mejor porque el velo del paladar no es lo suficientemente largo para poder llegar hasta la pared posterior de la faringe y no se puede producir pues ciertos fonemas, entonces uno sugiere al padre que hay que volver a consultar a cirugía y hay que volver a hacer una intervención. Entonces creo que no se tiene muy claro como el papel en muchas clínicas o en muchas IPS, que el fonoaudiólogo es el principal terapeuta quien va a decidir junto con el cirujano plástico si se hace o no una intervención. Por eso es importante pues resolver las dudas, las inquietudes en estos espacios académicos, para más adelante en su quehacer fonoaudiológico, cuando tengan un paciente en esta condición, pues puedan determinar cuándo pueden realizar una segunda o incluso una tercera intervención del labio y el paladar. Muchas gracias, doctora, por la explicación, pues eso nos permite entender mucho más el tratamiento de esta condición. Y también tener una claridad de que estamos nosotros como profesionales de la salud incluidos de una manera muy importante en el tratamiento y rehabilitación de oyentes o personas con esta condición, incluyendo también cirugías de reconstrucción, seguimiento odontológico, también consultas con el médico y muy importante pues la intervención fonoaudiológica de la cual nos habló usted. Bueno, doctora, antes de continuar, ¿desea agregar algo más a lo que dijo mi compañera Saray? ¿O ya podemos pasar al siguiente tema? Bueno, quiero aclarar algunas terminologías que creo para su quehacer fonoaudiológico van a ser muy claves al momento que salgan a sus prácticas también. Y es que la cirugía del paladar es una queiloplastia que se tiene que realizar entre el primero y el tercer mes. Pero para realizar eso necesitamos también nosotros como fonoaudiólogos evaluar esos tejidos blandos, qué tan coordinados están, qué tanta fuerza tienen y coordinación al momento de hacer una succión. Mientras que el paladar se tiene que esperar a que el niño gane peso, a que llegue a un nivel de hemoglobina determinado y también que su paladar pues ha llegado a cierto crecimiento para luego poderse cerrar y poder ser intervenido quirúrgicamente. A esa cirugía yo la voy a llamar palatorrafia. Una cosa es la queiloplastia y otra cosa es la palatorrafia. Pueden venir unidas porque hay niños que tienen las dos condiciones, pero siempre va a tener una cirugía de forma independiente. He tenido experiencias donde hay niños de 7, 8 y 9 años donde esa fisura tanto del labio y del paladar pues nunca han sido corregidas. Imagínense un niño ahí con la fisura abierta y todo. En esos casos extremos, obviamente que llegan a las jornadas de Operación Sonrisa a nivel nacional, pues ahí sí se ha realizado esas dos cirugías,
pero es por condiciones, pues digamos, extremas o condiciones sociales, pero lo ideal es que primero se haga la queiloplastia y luego la palatoplastia. Muchas Listo, gracias. doctora, muchas gracias. Muy clara la información. Ahora hablemos sobre otro tema importante que son los mitos y las realidades que existen alrededor de este tema. Por ejemplo, uno de los mitos más comunes es que si el niño con labio fisurado y paladar hendido tendrá muchas limitaciones a lo largo de su vida. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, en cuanto a los mitos, voy a iniciar con los mitos que hay en la alimentación. Entonces, mi bebé nació con labio fisurado o paladar fisurado y no lo puedo alimentar con el seno o no puedo alimentarse con lactancia materna. Sí se puede alimentar con lactancia materna, sí puede tomar el seno, sí tiene un reflejo de deglución, succión, respiración, la triada coordinada, simplemente que debo como profesional explicarle a la mamá que tiene que adoptar una postura específica que hay para esta condición para que el niño no tenga regurgitación nasal o reflujo, es decir, que la leche vuelva a salir por la cavidad nasal, pero el niño se puede alimentar común y corriente. El niño no se va a asfixiar, el niño no se va a broncoaspirar porque la leche va a llegar a la vía digestiva correspondiente. Puede ser que salgan algunas gotas de leche por la nariz, es normal por la fisura, pero lo puede hacer común y corriente. El segundo mito en el área del lenguaje es que nació con labio y paladar fisurado, entonces no va a poder hablar bien. El niño va a poder hablar común y corriente. ¿Tiene que estar con acompañamiento terapéutico? Sí. ¿Desde cuándo? Lo ideal pues es desde que venga en el vientre de la mamá, porque los padres tienden a adoptar ciertos patrones de habla y de lenguaje en casa que se los van inculcando desde el momento que está en el vientre de la mamá. Entonces le hablan diferente, no le corrigen la articulación de un fonema, de un sonido, y si él habla y no le entienden nada en casa, igual buscan la forma de que puedan comunicarse. No le exigen a que utilice el lenguaje oral por su condición, y eso está incorrecto. El niño va a poder utilizar todas sus estructuras. Tercer mito, los niños con labio y paladar fisurado tienen hipoacusia o tienen todos pues alguna alteración auditiva. No todos. Los porcentajes indican que por ahí entre el 15 y el 20% van a tener una condición de alteración a nivel auditivo si no es bien cuidada una cirugía o tuvo otitis recurrente y no tuvo el manejo adecuado. De lo contrario, en labio y paladar fisurado no es común que el niño tenga esa condición. Anatómicamente sabemos que hay un músculo del velo del paladar, el tensor del velo del paladar específicamente llega a la tuba auditiva, parte del oído medio, se comunican esas dos estructuras, pero no necesariamente la leche va a ingresar por esa, digamos que por esa estructura o por ese canal. Y otra de las condiciones es que los niños no van a aprender bien porque no escuchan bien, porque no socializan bien. Ahí viene un factor importante y es el factor psicológico, ¿sí? Porque generalmente los niños que tienen esta condición reciben un rechazo, inicialmente por sus padres, posteriormente por sus familiares, por sus amigos. Hay padres que ni siquiera deciden escolarizarlo antes de que tenga la cirugía, porque si va así al colegio, al jardín, a la escuela, pues lo van a ver mal, no le van a entender lo que el niño dice, entonces el niño se va a frustrar, es un niño que está aislado, que no comparte, que no habla, la profesora aparte de eso no le exige hablar, sino que todo le hace de forma escrita, entonces vamos aislando a ese niño. Entonces hacemos que creamos una barrera, entre comillas, protectora, pero lo que estamos haciendo es aislando a ese niño y por el contrario no estamos favoreciendo esas habilidades, sino por el contrario que se vayan disminuyendo o estén ahí y nunca las usen. Entonces, digamos que esos son parte de los mitos que se tienen y que hay que aclararlos a los padres, a las niñas, a los adultos, porque he tenido casos de personas de 50 años que se comunican de forma gestual. Casi nunca usan su voz porque les da pena,
porque no le entienden. Entonces por eso es importante que en fonoaudiología pues hagamos una intervención temprana. Muchas gracias. Bueno, por otro lado, hay ciertas personas que creen que una sola cirugía soluciona completamente esta condición. Doctora, pero ¿cómo es realmente el proceso de tratamiento para estos niños? Si es un niño solo con fisura del paladar, pues solo va a recibir entre el primer mes y el tercer mes su cirugía de labio y de pronto algunas terapias para manejo de tejidos blandos. No va a tener ninguna otra alteración. La del paladar sí requiere un entrenamiento. Entonces lo que siempre nosotros hablamos, la cirugía plástica no hace magia y la cirugía plástica sola no va a dar resultados. Una persona que no tiene un buen patrón de habla antes de la cirugía tampoco lo va a tener después de la cirugía. Siempre una persona tiene que tener el acompañamiento terapéutico de fonoaudiología antes y después, ¿ya? Porque en la cirugía del paladar, en la palatorrafia, lo que se hace es unir esas fibras musculares del paladar y lo ideal, así como cuando nosotros vamos al gimnasio, pues debo de fortalecer ese músculo, debo de ponerlo a trabajar si lo quiero ver más fuerte. Lo mismo pasa con el velo del paladar. Entonces tengo que ponerlo a trabajar y la única forma es que el niño hable, que el niño articule antes y después de la intervención. Hay niños que por su condición con una sola palatorrafia está bien, pero hay niños que necesitan al año un retoque o a los 2 años, dependiendo del grado, el grado de abertura. Uno puede ser de grado 1, grado 2 o grado 3, que de acuerdo a la clasificación que tiene toda la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Plástica, pues el cirujano va a ser el encargado de saber cuántas cirugías necesita. Siempre cuando ya es un paladar secundario, es decir, ya se realizó una primera cirugía, siempre el cirujano plástico te va a pedir ayuda y te va a decir, el niño está hablando bien o está hablando mal, ¿usted qué opina? ¿Le hago una segunda intervención o no? Entonces ahí la importancia del ojo clínico y sobre todo la evaluación de la articulación, vuelvo a la palabra articulación, para saber qué tanto me va a ayudar. Porque puede ser que me pronuncie ciertas palabras bien y después de la cirugía no las va a articular mejor, sino peor. Entonces es importante tener como ese entrenamiento auditivo y saber cómo funcionan todos los músculos del velo del paladar, que son varios y que es un tema que quizá en fonoaudiología lo pasamos muy por encima y anatómicamente pues es muy importante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doctora, y después de haber hablado sobre todos estos mitos, queremos saber cuál es el más frecuente que usted escucha por parte de los padres. El que más he escuchado es que el niño el bebé no se puede alimentar con lactancia materna o con seno, sino que tienen que usar chupos, que tienen que usar jeringas o algunos aditamentos especiales, pero ni siquiera nunca lo han intentado y creo que es por temor, porque nunca la mamá recibió esa información de que puedes acomodar mejor a tu bebé, de que puedes adoptar una postura más adecuada para que el bebé se pueda alimentar común y corriente con la leche materna. Muchas gracias. Ahora bien, además del tratamiento médico, el apoyo emocional también juega un papel muy fundamental. Cuando nace un bebé con labio fisurado y paladar hendido, las familias no solamente enfrentan una condición médica, sino también un proceso emocional que puede generar muchas dudas, temores e incertidumbres. En relación con esto, doctora, teniendo en cuenta lo previo dicho, ¿qué tan importante es el acompañamiento y el apoyo a las familias desde el momento del diagnóstico? Me parece que es muy importante, es muy crucial y de hecho les quiero comentar como la ruta de atención que tiene la Fundación Operación Sonrisa, que me parece que es muy completa y los resultados son magníficos porque es un equipo entre fonoaudiología, trabajo social y psicología. Inicia trabajo social haciendo pues el diagnóstico de la familia, luego sigue psicología apoyando, explicándole a los papás y sobre todo haciéndose el proceso de aceptación. Y eso nos va a ayudar a nosotros a fonoaudiología para que el niño y la familia se adhiera al tratamiento. Los tratamientos, quizá no lo he mencionado a lo largo de
de este espacio, y es que son a largo plazo. O sea, no esperemos de que sea un mes, 2 meses. Hay niños que llevan 5 y 6 años en su terapia, pero los resultados pues son muy significativos, y finalmente los resultados son gratificantes tanto para el terapeuta, el niño, pero sobre todo para la familia, ¿ya? Entonces, el hacer ese equipo multidisciplinario como un todo ha permitido que el niño y la familia se adhiera, los resultados sean óptimos, y la Fundación Operación Sonrisa ofrece teleterapia o telemedicina. Entonces, también otro mito ahí, que si no lo llevo de forma presencial al niño, él no va a mejorar. Es mentira, porque sí mejoran. Entonces la Fundación ofrece servicios a los niños de bajos recursos, como es La Guajira, el Amazonas, Meta, Bichada, y es muy gratificante verlo cuando va a su control de forma presencial a los 3 o 4 meses a Bogotá, que están hablando muy bonito, y que su única terapia es cada 15 días vía telefónica 30 minutos, ¿ya? Pero como tienen el apoyo de psicología y de trabajo social, pues los resultados son muy buenos. Entonces es muy importante trabajar en equipo y tener una buena comunicación, y sobre todo pues todos tener la misma información de la condición, en este caso del labio paladar fisurado. Muchas gracias, doctora. Para finalizar, nos gustaría preguntarle si actualmente existe, pues además de la Fundación Operación Sonrisas, alguna otra organización que apoye en este tipo de iniciativas, que trabajen desde un enfoque interdisciplinario, que acompañe a los pacientes y a sus familias. También nos gustaría que nos compartiera alguna experiencia que le haya marcado en su carrera. Bueno, primero quiero comentarles cómo lo que está a nivel nacional y luego a nivel local, porque estamos pues aquí en la Universidad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, específicamente Cali, ¿cierto? Entonces, a nivel nacional hay dos fundaciones que son las que han trabajado varios años con esta población, y la primera es Fisulab, que también tiene su sede central en Bogotá, y Operación Sonrisa, que lleva más de 30 años a nivel nacional. Ella responde a una multinacional que nació en Estados Unidos, que es Operation Smile. Él está en diferentes países de todo el mundo, y tiene ya, digamos que un protocolo de atención desde las diferentes áreas y meses, de acuerdo pues a la condición que tenga el niño. A nivel local, entonces, en lo que yo conozco y en la experiencia que yo tengo, Fundación Operación Sonrisa tenía convenio con la Fundación Valle de Lili, donde se operaban de manera gratuita a los niños con esta condición. Actualmente, hoy 2026, nos encontramos como Fundación Operación Sonrisa en la Clínica Christus en Palmira, donde se atienden de forma gratuita, sin tener requisito de EPS, orden médica, nada. Se hace una jornada prequirúrgica para valorar si es óptimo o no para una cirugía plástica. Posterior a eso, se contactan los padres y a los niños, reciben su cirugía plástica, reciben la atención por psicología, por fonoaudiología, por trabajo social, por pediatría, y actualmente aquí en Cali contamos con ortopedia maxilar y odontología especialista en labio paladar fisurado, donde no sé si han escuchado sobre los moldeadores nasoalveolares, que es para mejorar la forma y el cartílago de la nariz, y también para mejorar pues la posición de los dientes. Entonces es un servicio de forma gratuita, que los invito a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo el día de hoy, que estén pendientes de las redes sociales. Nosotros siempre publicamos eso para que se inscriban de forma gratuita. Lo puede hacer incluso usted, mamá, que le dijeron que tiene el riesgo de que su bebé tiene labio paladar fisurado, o usted, un adulto mayor incluso de 50 años que tiene esa condición, que tiene alguna duda, que quiere entrar a terapia o que tiene algún proceso quirúrgico pendiente, lo puede hacer. Esa sería como la información. En cuanto a la experiencia que yo tengo, es una niña del Bichada, una niña que todas las especialidades, al momento de hacer la evaluación, el día prequirúrgico fue en Palmira, no hablaba. Entonces
se sospechaba de alguna lesión neurológica porque pues el cirujano no pudo determinar si era apta o no para una cirugía, porque los cirujanos plásticos se vuelven en algún momento fonoaudiólogos, entonces ellos también evalúan articulación porque es su punto de partida para saber hasta dónde necesitan colocar ese paladar, si lo necesita más alto, más bajo, medio, etcétera. Y me pidieron la ayuda porque la niña pues efectivamente no hablaba a ninguno, al odontólogo, al trabajador social, a la psicóloga. La niña solo señalaba, se comunicaba por señalamiento. Llegó fonoaudiología y yo le propuse un juego totalmente diferente. Era una pluma y simplemente nos pusimos a jugar con la pluma, a soplar. Y en ese juego, en ese cambio de roles, porque yo estaba evaluando, era qué tan había avanzado en su nivel de desarrollo del lenguaje, qué tan avanzada estaba. Efectivamente, escuché muchas palabras, mucho vocabulario que su mamá decía que hablaba, pero pues los demás no podían evidenciarlo. Entonces fue muy gratificante que fuera yo como el instrumento para que todas las demás áreas la pudieran evaluar, se pudiera determinar que sí necesitaba esa cirugía. Y finalmente pues también ahí corroboramos uno de los mitos de que no todos los niños tenían todas las palabras mal o todos los fonemas mal. Esta niña nunca había recibido terapia, la mamá ni siquiera manejaba bien o usaba bien el español, tenían otro dialecto allá en su comunidad, pero la niña perfectamente para su edad, los fonemas M, P y B estaban muy bien, en una posición adecuada. Entonces pues fue un mito con el que tuve yo también que reflexionar y aterrizar como todo ese contenido que a veces está en libros, pero que viene el paciente o que viene el niño y te aterriza pues como con los resultados o con lo que te puede mostrar en una evaluación o en una terapia. Entonces eso fue como lo más gratificante que me ha pasado con esta población. Aparte de ayudar a muchos niños aquí en Cali, estuve en el servicio de cirugía plástica 2 años de forma independiente, colaborando en la terapia. Me ha gustado mucho este tema y siempre he sido voluntaria. Entonces llevaba a los estudiantes de fonoaudiología en ese entonces de 9º y 10º semestre de la Universidad del Valle a que vayan, observen, aprendan a evaluar, y tuvimos también la oportunidad de participar de las cirugías, de entrar a quirófano y observar cómo se daba la cirugía tanto del labio como del paladar. Entonces son las experiencias más significativas que he tenido con esta población y en el poco tiempo que tengo de recorrido con labio y paladar fisurado. Muchas gracias. Bueno, doctora, primero que todo queremos agradecerle por su tiempo en este espacio, por compartirnos también esta información tan valiosa para que nuestros oyentes y las personas que están desde su casa tengan esa información tan relevante sobre lo que está sucediendo y romper estos mitos sobre aquello. También estamos muy contentas por compartir ese espacio con usted, que es una gran profesional, y pues también a todas las familias en que ya saben el trabajo interdisciplinario, el rol del fonoaudiólogo dentro de estas patologías. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos y al equipo también aquí por compartir esta información.